Quisiera concentrarme en la idea del punto cero, que insisto es un principio de pensamiento y de práctica. Esto es un asunto tanto teórico como de experiencia. Y fundamental en la percepción y en la concepción, que en el caso del performance tiene varios referentes teóricos. Uno es un libro que se llama Arte, Efímero y Espacio Estético. No les digo de qué autor porque es de varios autores. Es una compilación de ensayos magnífica, de edición española. Y bueno, en este libro habla justamente de las relaciones espaciales contextuales en lugar del cuerpo, refiere a varias performatividades, habla desde el carnaval hasta lo cultural, en fin, hay una cantidad de concepciones interesantísimas, pero hay un concepto fundamental que se divide en dos dimensiones. Hablan en este libro del punto cero como ese lugar propio de percepción, ¿sí? Ese lugar donde la percepción es un punto focal desde el lugar singular en el que yo como cuerpo me ubico con respecto a un espacio. En cierta manera, entonces, es ese lugar interior desde el que yo percibo todo lo que me rodea. Pero es un lugar físico, ideológico, político, sexual, etcétera, etcétera. O sea, implica el cuerpo, pero implica también la construcción de pensamiento de la realidad, por decirlo así. Se refiere entonces a que ese punto cero incluso se separa, y esta es la parte un poco difícil en el trabajo para ir llegando allí, se separa de las significaciones sociales, familiares, culturales que se han inscrito sobre mí, sobre mi pensamiento, sobre todo a nivel más, digámoslo así, aunque son difíciles esas diferencias, pero a nivel más racional y consciente. El punto cero es la esencia, es volver como un origen de la percepción, ni siquiera de la expresión, sino de la percepción. Quiere decir volver a sentir el piso, destruyendo y eliminando las significaciones que se han inscrito sobre mí en cuanto culturales y demás, en cuanto a qué es el piso como un gran significado, ¿sí? Sino el punto cero es el lugar de origen de la percepción por fuera de los significados predispuestos, de las concepciones atribuidas, digámoslo así. Pero lógicamente, por eso es curioso, porque también es un lugar de percepción que no es solo corporal, en el sentido puramente matérico, sino que también es de percepción subjetiva, espiritual, porque incluso es una concepción que va mucho con el ritual, ¿sí? Mística podría ser también, etc. Quiere decir que se parte de la sospecha de que en eso singular, que se libera un poco de lo que se ha incorporado sobre mí, no obstante, hay percepciones, hay maneras de entender el mundo que sí son significativas, pero son significativas desde un punto primero en el que yo elimino las significaciones grandes o macros para para volver a la significación origen o a las posibles significaciones. Y eso implica que cuando yo veo al cuerpo como punto cero, es un punto origen en el que a partir de ahí el cuerpo va a dar cuenta de todas las significaciones posibles que pueden surgir, así parezcan ilógicas. Y por eso es que uno se sale de las significaciones inscritas. Porque en la lógica, por ponerlo de alguna forma cultural, yo como cuerpo masculino, debería comportarme de cierta manera. Eso es una significación que llamaría Guattari molar, ¿sí? En esa concepción de lo molar como aquello macro, como los grandes significados, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, se supone, en esas significaciones inscritas desde lo macro, desde lo molar, que yo como ser masculino debería comportarme, moverme de una manera muy masculina. Y al volver al punto cero y separarme de esa concepción, redescubro en tanto lo puramente físico, desde la percepción directa, pero también desde un marco posible de significaciones que surgen a partir de ese impulso primario y esa necesidad primaria, que van a llevarme a que puedo resignificar mi cuerpo más allá de la concepción macro de lo que es, por ejemplo, ser hombre, entre comillas. Y el otro campo es el espacio desde la extensión cartesiana o el espacio como extensión. Entonces, quiere decir que aparte de la percepción propia que yo tengo del espacio,
y que implica que esta habitación tiene unas características morfológicas concretas, pero que mi punto cero la puedo significar como una cueva, en dependencia, insisto, de cómo es mi relación desde cero con este espacio, ¿correcto? Pero no significa que no exista el lugar. Por tanto, sí existe lo macro. Existe algo por fuera de ese punto cero que se ha configurado socialmente y matéricamente. Y en el libro lo denominan el espacio como extensión o desde la extensión cartesiana. Y el punto performático al que se intenta llegar en muchos casos es lo que llamamos la zona intermedia. Eso no está explícito en el libro, ¿sí? Que es ese intersticio entre el punto cero, como la percepción propia del espacio y de la realidad, y lo que sería en ese caso la realidad en sí. O sea, el punto intermedio sería una zona intermedia. Quiere decir que yo reconozco eso que existe fuera de mí a partir de mi percepción singular y de mi punto cero y la resignificación que yo hago, y busco un intersticio, un punto medio. Deleuze y Guattari llamarían a esto una meseta, un acto rizomático de intermediación o de mediación, porque ellos ponen de un lado lo molar, lo grande, los grandes marcos de organización que casi que se encuentran con la paranoia, y del otro lado lo molecular como aquello micro que se corresponde con lo que llaman el cuerpo sin órganos, que es en definitiva un cuerpo que se distancia del sistema de organización. Sin órganos quiere decir sin sistema organizado, no sin órganos, no sin un órgano, ni literalmente, sino órganos es un sistema de funcionamiento. El cuerpo se separa del sistema de funcionamiento de esas concepciones macro que establecen un sistema ya predispuesto, donde dicen que usted como persona debe estar en tal lugar según su rol, su género, en un sistema de funcionamiento, usted le toca estar aquí, ¿sí? Y ahí funciona bien para la sociedad. Si se mueve ya no funciona bien, ¿sí? Como mujer, como colombiana, o como hombre, o como gay, usted va aquí, o como artista, o como obrero, o como político, o como gobernante. Concepción que en nuestros estados actuales todavía rige. Implica un cuerpo rígido, o sea, que no tiene posibilidad de desfuncionalizarse y de alterar, digamos, sus ruedas dentadas. Es una máquina. El cuerpo en el estado de gobierno autoritario es una máquina, prácticamente, que debe mantenerse en esa composición. Y así mismo en la máquina social, donde cada cuerpo tiene un lugar de composición y debe mantenerse allí y debe mantenerse los estratos, las clases sociales, porque si no, llega el caos. Llega la revolución y esto es terrible, eso no puede pasar. Y el cuerpo sin órganos es justamente asignificar, romper esas significaciones y buscar un campo de liberación. Y se encuentra más con la esquizofrenia, según Deleuze y Guattari, ¿sí? Porque la esquizofrenia es justamente ese cuerpo que, al contrario de las paranoias macro y molares, que para Deleuze y Guattari tienen que ver con el fascismo como una composición ya como máxima expresión de la paranoia, de lo macro y la organización máxima, la paranoia tiene que ver aquí con la tendencia a siempre encontrar complicidades, estrategias lógicas de funcionamiento o planes macabros de conspiración. Entonces, desde ese pensamiento moral paranoico, ningún acto en la sociedad, así sea singular, está por fuera de una estrategia de conspiración. Por eso es que pasó lo que pasó actualmente. Entonces plantean que las revoluciones moleculares, que son las singulares, responden a algún acto de complicidad maquiavélico, de conspiración, porque no es posible que alguien responda por sí mismo, sino que hay un plan que viene desde hace como 20 años para destruir el orden del Estado como autoridad. Y eso es paranoico, totalmente paranoico. Y el fascismo, por ejemplo, como máxima expresión simbólica, se basa en la paranoia, que son las grandes organizaciones de razas, de culturas. Todas las paranoias fascistas tienen que ver con las razas, los orígenes, las culturas, la cuestión de que hay una conspiración para destruir la autoridad y por eso hay que recuperarla y demás. Lo molar, en cambio, es lo esquizofrénico, que tiene que ver con el cuerpo que se escapa como singularidad, ¿sí? Porque además Guattari se pasó toda su vida en una institución francesa, en la Borde, donde además vivió y murió, y trabajaba con personas con problemas, patologías psicóticas, y trabajaba con justamente la paranoia.
pero sus pacientes eran esquizofrénicos la mayoría. Y él lo que veía era que la alienación del esquizofrénico era parecida a la alienación, por ejemplo, de la clase obrera o de ciertas clases distintas o tangentes en la sociedad. Y además estamos teniendo en cuenta que en el 68 la revolución en Francia, el movimiento que no llegó a realizarse, que pasó en gran parte del mundo, también tiene que ver con todo este pensamiento de Guattari en términos de lo molecular. Pero ellos planteaban en definitiva que ninguno de los dos extremos eran ideales, sino que lo ideal era un punto medio. Y por eso ellos dicen que lo rizomático o el rizoma es una meseta que está en el intermedio, no está ni de un extremo ni del otro. Eso es lo que llamamos la zona intermedia. Pero para llegar ahí hay que llegar al punto cero. O sea, en nuestra perspectiva es importante reconocer el punto cero para después contrastarlo con lo macro y pararse finalmente en una zona intermedia que sea como una frontera que al tiempo se habita, donde uno la mirada crítica le establece desde ese espacio liminal, siempre en frontera. De hecho, si volvemos al tema de Guattari y Deleuze, ellos lo que decían era que, de hecho, no estaban de acuerdo ni con el capitalismo, mucho menos con el capitalismo, porque el capitalismo, por ejemplo, capitaliza y explota el deseo y lo convierte en carencia, pero tampoco estaban totalmente de acuerdo con el comunismo, y él tiene un texto Guattari que se llama Comunistas como nosotros, donde él habla del comunismo, pero desde un común que parte de lo individual. Entonces él usaba el término individual para contravenir y para que fuera chocante a los comunistas tradicionales que venían en este momento, y el término lo común para ser chocante con los capitalistas. Entonces quedarse en el medio, que es un poco la propuesta que se hacía, ¿sí? Y en ese intermedio hay una frontera permanentemente crítica, más allá de partidos, organizaciones y demás. En el 68, los movimientos eran nacientes. Quiere decir, todavía no había unas configuraciones, por ejemplo, en términos de los movimientos que tienen que ver con género, feministas y demás, eran nacientes. Y se entendía que el espíritu revolucionario estaba sustentado en el deseo. Y el deseo no era carencia. De hecho, si ustedes revisan los textos de Deleuze y Guattari, sobre todo Guattari insiste mucho en eso. El deseo no es carencia, y lo compara con el masoquismo. Si el masoquismo no sustituye el placer por el dolor, sino que plantea que el placer es la finalización es su propio suicidio. O sea, llegar a satisfacer el placer es la muerte misma del placer. Entonces, el deseo es algo potente y también está en el medio. En el performance nosotros hablamos de esos deseos en tanto una pulsión permanente y constante, algo que todo el tiempo se suscita, pero no necesariamente se cierra. Y eso es algo que quería también conversar con ustedes en estas acciones de video. Lo interesante que es provocar, motivar, suscitar, pero no comunicar un mensaje literal y cerrado, sino incentivar un deseo, provocar un deseo. Un poco el performance lo que buscaría entonces es no comunicar un mensaje, sino provocar deseos. Cuando uno mira performance de María Abramovic, uno, si lo piensa en términos del mensaje racional, uno termina concluyendo que no entiende nada. Pasa mucho con los performances, lo que les ha pasado. Uno trata de leerlo racionalmente y uno dice, yo no entiendo esto, ¿qué significa? Porque uno lo está leyendo desde la concepción de un mensaje que debe estar cerrado y claro como comunicación. Entonces, bueno, en ese sentido, el deseo, como se plantea, no carece de nada. El deseo en sí es la potencia necesaria. De hecho, en ese sentido, el cuerpo sin órganos es un deseo, no es algo a lo que se llega, ¿sí? Y por eso se compara con lo que ellos llaman el huevo tántrico, o sea, esto que está en potencia de ser. O sea, un huevo ya contiene al cuerpo, aunque no existe un cuerpo, porque contiene toda la información del cuerpo que será. Entonces, no es una medición por extensión de que somos tales personas por una entidad que se completa, sino que es una medición por potencia, por posibilidad. Y la revolución es aquello que siempre es posible, y en las revoluciones que han llegado a un triunfo y a un punto donde supuestamente satisfacen su necesidad, se han convertido en instancias de poder paradigmáticas que repiten los mismos modelos paradigmáticos de los estados que supuestamente estaban cuestionando anteriormente. Tengo el ejemplo en carne propia con la Revolución Cubana. Mientras era un deseo, era revolucionario. Y mientras no, era totalmente... Y cuando llegó a satisfacerse, se convirtió en un paradigma, en una nueva autoridad. Por eso nunca debe llegar uno a ninguno de los dos puntos definitivos, sino quedarse en el intermedio del deseo. Entonces no hay muchos performances que suscitan, ¿sí?
porque además confían en la conexión emocional y afectiva con quien ve el performance y con la capacidad que tiene cualquier persona, sepa o no de arte, de motivarse a una reflexión y no de recibir algo como pedagógicamente cerrado, como un mensaje cerrado. Entonces ahí está la segunda concepción del punto cero, que viene desde la concepción del cuerpo sin órganos. Quiere decir, el cuerpo sin órganos o este huevo tántrico es el punto cero, en tanto que no tiene adiciones, o sea, no tiene significaciones, no es ni uno, ni dos, ni tres, por eso es el punto cero. El punto cero significa que no se le ha adicionado nada, es como una tabula rasa, es como volver a una base inicial y ver desde ahí qué sucede o qué se suscita. Hay muchas prácticas y ejercicios corporales que incluso se basan en eso, en decir, olvídese un poco, por decirlo así, de lo que usted pensaba de usted mismo o de usted misma y de lo que usted considera que es el esquema de su cuerpo, reste, elimine. De hecho, según ellos, el proceso es por decantación, no es por suma, sino por decantación. Elimine significaciones, asignifique, eso es la ruptura significante, asignifique, rompa, rompa, asignifique y llegue al punto cero. No empiece desde las adiciones. Y por tanto, en el punto cero, cuando uno trabaja performáticamente en términos, por ejemplo, de video y de acciones performáticas, se traduce en que el rostro, por ejemplo, no adiciona expresiones orientadoras o concluyentes. O sea, lo que se trabaja en el performance es evitar la sobreexpresión facial, ¿sí? Para concluir una emoción y decir estoy feliz o estoy molesto o estoy... Eso se entiende en otros campos de la representación y de la actuación muy válidos también, pero en performance el rostro trata de ser sereno, de ser punto cero, prácticamente de no adicionar, digamos, significaciones, porque serían igual, como digo, eliminarían la potencia posible, ¿sí? Entonces es neutralizarlo. Y eso se trabaja con la respiración, en primera instancia. O sea, el primer punto cero es la respiración, es lo que en ritual se llamaría el neuma, que es el primer aliento. Entonces, la respiración en sí es un estado de existencia inicial, básico, originario, que nos permite, al concentrarnos en ella, tratar de desprendernos un poco de lo que serían grandes significados. Es una técnica, de hecho. No es la única posible, pero es una técnica. Y antes de pasar al ejercicio, les quiero mostrar ejemplos. Viene del arte conceptual y de las primeras acciones de performance. Tiene mucho que ver con el ritual. El chamán cuando entra en un ritual intenta volver al punto cero, que se asemejaría a un estado ritual que se denominaría la plenitud, quiere decir el ser y el estar en una misma instancia, sin prevenciones macro significativas con respecto al espacio, sino desde un primer descubrimiento, volver a ser. Casi todos los rituales implican volver a ser tierra, volver a ser mar, volver a ser aire, retornar a en una plenitud que es un punto cero, en tanto que es la existencia en sí misma que yo no he significado. Pero sí defendían la idea de que el punto cero implicaba, dado que era regresar a ese huevo tántrico, era regresar a la infancia. De alguna forma el niño que abre los ojos y empieza a descubrir una realidad en su primer encuentro. Entonces uno toma símbolos en el performance, por supuesto que uno toma símbolos, pero el encuentro con ese material y con esos símbolos implica que la experiencia misma de descubrirlos es real. Y es real en tanto que es una potencia que se empieza a descubrir al momento. O sea, que siempre sea una primera vez. Eso se encuentra con otro concepto que es el instante eterno. O sea, que cuando Brian, perdón que ponga tu ejemplo, pero cuando Brian escribe en el vidrio y lo borra, la idea es que él concientice que el encuentro con el vidrio está en un punto cero, como si lo encontrara por primera vez. Y aquí está el ejemplo de María Abramovic. Este es de hecho, esta acción se llama ritmo cero o rhythm cero. O sea, el ritmo cero quiere decir el ritmo que parte, el ritmo que se detiene y que vuelve esa concepción del estadio primario de la existencia. Y como ven, van a ver ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, la mirada, la situación corporal, y ahorita lo vamos a practicar, implica que parecería que no está pasando nada al tiempo que pasan muchas cosas. Es una tensión del deseo, o sea, aún no se ha desatado nada. De hecho, parecería que no hay ningún tipo de emocionalidad evidente. Y esta es una acción donde ella expone su cuerpo para que se hagan muchas cosas sobre su cuerpo. Pero también tenemos el ejemplo de María Teresa Hincapié, artista colombiana que en sus acciones también trabajaba, miren aquí la mirada,
miren la percepción. Ahorita la vamos a trabajar, insisto, pero justamente es ese cuerpo que incluso en su situación facial no determina un plano de llegada. Por eso también se encuentra con el tema de Guattari, que hablan de los planos de consistencia. El plano de consistencia es el sustrato primario, es lo que es la base fundamental, ¿sí? Y el plano de consistencia, en este caso, es una base primordial del punto cero sobre la cual empiezan a suceder cosas y ahí sí pueden incluso derivar en cosas, en elementos faciales. La forma de caminar, por ejemplo, miren aquí la forma de caminar de María Teresa Hincapié, es también basada en lo mismo. Ahora lo vamos a trabajar. Miren la mirada, miren la manera, el estadio del cuerpo y la manera en que recorre el espacio. Es como un punto cero que se traslada, que no está determinando ningún tipo de simbolización macro, sino que está sencillamente existiendo, por decirlo de alguna forma. En el photoperformance o algo cercano al photoperformance, porque eso es, digamos, un debate decir que esta artista que les voy a mostrar es photoperformance. Marta María Pérez Bravo es una artista cubana que trabaja con ritualidades y que para mí photoperformance en tanto que son imágenes que se captan de algo que evidentemente sucedió o está por suceder o ha sucedido. Entonces, en ese sentido, hay una cosa interesantísima y es que la mirada igual y la actitud es serena, así se haya cortado el cabello. La serenidad, esa paz interior, por decirlo de alguna forma, está muy conectada con esta noción justamente del punto cero. Y es una concepción que funciona para las acciones directas, por decirlo de alguna manera, y para las acciones mediadas por una cámara o por un video.